Muy buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 2, versículo 13. Continuamos hoy ya en la recta final de nuestra serie La fe que vence al mundo, un tema específico sobre cosmovisión cristiana basado en los estándares bíblicos y en este momento terminando el último paso del método histórico redentivo relacionado con la glorificación o con la consumación de todas las cosas. Hoy vamos a hablar de un tema que es supremamente interesante en la Escritura, que es un tema recurrente desde el Antiguo Testamento hasta el último capítulo del Nuevo Testamento, y es el juicio de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Juicio sin misericordia, y luego en la parte final dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el tema que yo voy a tratar en esta mañana es juicio sin misericordia. Pero lo estamos planteando en temas de una pregunta para que reflexionemos y meditemos sobre el tema del juicio final y las implicaciones y el alcance de ese juicio. ¿Juicio sin misericordia? Porque evidentemente el texto dice que hay un juicio sin misericordia. Pero nosotros estamos dirigiéndonos a la congregación y queremos pensar si el juicio al cual nosotros tenemos que participar y del cual tenemos que comparecer será hecho sin misericordia o si será un juicio con misericordia. ¿Sí? Y vamos a estudiar en esta mañana ese tema que es importante. Las razones del juicio evidentemente son el pecado, en primer lugar como una razón práctica. Vivimos en una sociedad llena de inmoralidad, de perversión, de prácticas aberrantes. El mismo Jesús dijo que vivimos en situaciones como los días de Noé, en los días de Lot, donde había cualquier cantidad de inmoralidades sexuales, de desviaciones, de prácticas totalmente adversas al plan y al carácter de Dios. Vivimos en momentos donde hay alto crecimiento de la apostasía, donde hay una lucha desesperada por destruir los principios de fe, por sacar a Dios de la historia, de la vida de la sociedad. Vivimos en una sociedad donde reina la impunidad, la inmoralidad, la maldad y los actos de injusticia. Vivimos en una sociedad donde pareciera que todo va a pasar por alto y donde nosotros podemos cometer cualquier tipo de inmoralidades y de impurezas y que no es censurado porque todo está permitido en una sociedad de derechos, en una sociedad donde los derechos humanos se privilegian y donde cada uno tiene libertad de hacer lo que quiere y lo que considere conveniente. Una sociedad donde parece que nos quedamos sin principios absolutos, donde pareciera que el caos reina y que nosotros estamos condenados a vivir en esa situación de caos. No obstante, en situaciones así, en situaciones históricas, políticas, económicas y morales tan adversas, nosotros necesitamos entender y estudiar un tema que la palabra de Dios nos presenta y es el tema del juicio. El juicio es una de las doctrinas constantes en la Escritura. El juicio de Dios no es simplemente un tema colateral en la Escritura, sino que es un tema central en la Escritura, desde el capítulo primero de la Escritura hasta el último capítulo. La Biblia nos habla de juicio, nos habla de ley, nos habla de norma, nos habla de cargos públicos que se imputarán a aquellos que transgredan la ley de Dios. El juicio es una verdad de fe expresada en las Escrituras, contenida en las Sagradas Escrituras y abrazada por la iglesia histórica a lo largo de los tiempos. ¿Cómo será el juicio? ¿Quiénes serán juzgados? ¿Quién es el juez? Es la pregunta básica que nosotros podemos hacer. Y yo quiero leer Hebreos capítulo 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La Biblia lo advierte. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15 dicen, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Queridos hermanos, la Escritura nos advierte con evidentes detalles el juicio de Dios. Dios es justo, su justicia prevalece sobre cualquier circunstancia y en ese sentido nosotros tenemos que trabajar el concepto del juicio. Muchísimas personas han divagado sobre este tema. Algunos se atreven a decir que no hay juicio final. Otros se atreven a decir que el juicio final no es para los cristianos, sino solamente para los incrédulos. Y otros más aún dicen que el juicio solamente se fundamenta en las acciones de los hombres.
Pero nosotros hemos procurado hacer un estudio de la Escritura no fundamentado en las evidencias externas o en las razones humanas, sino fundamentado en el carácter de Dios. Y en ese sentido yo quiero que abordemos el tema del juicio y de la misericordia. Es decir, desde la perspectiva del carácter de Dios, del ser supremo, absoluto y perfecto, ¿hay juicio? Y ese juicio es sin misericordia, que es el tema que tenemos en esta mañana. Entonces, en primer lugar, para abordar el tema juicio sin misericordia, vamos a hablar del carácter del juez. Si hay juicio, hay un juez. O mejor, hay juicio porque existe un juez absoluto, un legislador que contempla desde lo alto, en su infinita y perfecta omnisciencia, cada acción de los hombres, cada acción de su creación, y que registra detalladamente en el libro del registro de las acciones humanas, las acciones de cada uno de los seres creados, y que por supuesto también juzga cada acción. Hay un legislador, hay un gobernante. Ese gobernante es absoluto, real, personal. Hay un gobernante calificado y eficaz que ha trascendido toda la historia de la humanidad. Ese gobernante es indestronable e indiscutible e indisputable en su misión, en su acción como rey, como gobernante absoluto. Ese gobernante gobierna sobre todos los tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ese gobernante absoluto reina. La Biblia dice que el reino de ese gobernante perfecto es eterno, es inmortal, es invisible y que juzga bajo los valores de su santidad, su verdad, su amor y su justicia perfecta. Ese rey, ese gobernante, ese legislador es absoluto y juzgará todo el mundo y no dará por inocente al culpable. Dice la Biblia que ese gobernante absoluto y perfecto, designado por Dios, porque es Dios mismo, se sentará a juzgar en el momento preciso de la historia para dar a cada uno conforme a su propósito. El juicio final es cuando ese juez, justo y perfecto, creador de todas las cosas, enviado por Dios para encarnarse y para vivir en medio de nosotros, se siente en el trono de gloria para establecer justicia y para dar el veredicto final. Nosotros no podemos hablar de juicio final sin hablar de un juez y sin hablar del carácter de ese juez. La razón del juicio no son las acciones de los hombres. La razón del juicio no es la pecaminosidad humana. La razón del juicio es que hay un juez eterno y que ese juez eterno es caracterizado por su justicia, por su rectitud, por su equidad, por su perfección en todas las cosas. La razón del juicio es que Dios existe y que Dios es fuego consumidor, que Dios es justo, sabio, misericordioso y que todas las situaciones las conoce a plenitud y que mostrará su gloria eterna y perfecta y triunfará el bien sobre el mal en términos escatológicos. El Señor Jesús, dice la Biblia, es el juez omnipresente, perfecto y preciso, que juzgará todas las acciones de los hombres bajo un criterio judicial, bajo un criterio legal, y que reafirmará y vindicará la teocracia o el gobierno divino bajo todos los confines de la tierra. Hay un juez eterno, se llama Jesucristo. Ese juez eterno es justo y establece juicio y justicia sobre todas las cosas. ¿Cuál es el propósito del juicio final? El propósito del juicio final es la gloria de Dios. El propósito del juicio final es mostrar el triunfo final, perfecto y absoluto de ese juez único y soberano sobre todas las acciones de los hombres y sobre todas las acciones pecaminosas y deliberadas. El juicio final tiene como propósito perfecto y soberano y fundamental la gloria de Dios, la justicia de Dios, el honor de Dios. Por lo tanto, ese juez justo y verdadero que es Jesucristo hará que en ese juicio triunfe la justicia de Dios y triunfe la misericordia de Dios para que de esa manera el plan perfecto se selle y se consuma y de esa manera la justicia de Dios sea vindicada. El juicio final no está en función de los que son juzgados, el juicio final está en función de Dios, creador absoluto y perfecto, de su gloria indiscutible, de lo deseable de su carácter, de lo deseable de su honor y de su perfección. El juicio de Dios está en función del carácter de Dios,
su perfección, su justicia, su misericordia, su omnisciencia, su equidad, su rectitud, su bondad, su benevolencia. ¿Cuán equivocados estamos cuando pensamos que el juicio final es en razón o a razón de las acciones de los hombres? ¿Cuán equivocados estamos cuando pensamos que el juicio final es en función de la obra nuestra contra el carácter de Dios? Y no entender que el juicio final está en función de un juez que es eterno y que ha establecido todo lo correcto. Isaías capítulo 66, versículo 16 dice: porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Y luego en Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: para que en el nombre de Jehová o de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El propósito fundamental, central, exclusivo del juicio final es la gloria de Dios, es el honor de Dios, es la justicia de Dios que ha sido lastimada y despreciada por el hombre. Es la justicia que ha sido pisoteada por el hombre de manera deliberada. En el juicio final se vindicará toda justicia. Triunfará el juicio y la justicia y la misericordia, y triunfará el juez perfecto y absoluto, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Mateo capítulo 5, 48 dice: sed pues vosotros perfectos, porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Hechos capítulo 10, 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Por supuesto, todos nosotros tendremos que comparecer ante ese juez justo y perfecto. Y todos nosotros, cuando comparezcamos ante ese juez justo y recto y perfecto, que no puede ser sobornado ni manipulado, no podremos pretender o presumir de inocencia. No podemos pretender de ser amigos o colegas de él para socavar su autoridad y socavar su justicia. No podemos presumir de algún tipo de manipulación ante él para decir: voy a quedar absuelto ante su justicia. Porque la Biblia dice que ante su justicia, ante ese juez perfecto y veraz, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Que ante Él, cuando esté sentado en su trono para impartir justicia, todos tendremos que comparecer, pero compareceremos con la conciencia clara de que Él es Dios absoluto y perfecto, que es un juez no susceptible de manipulación y que todo lo que Él determine, toda sentencia es legal, es judicialmente correcta y no tenemos ningún derecho a apelación. En ese juicio, cuando estemos frente a ese juez recto y perfecto, ninguno podrá apelar. Ninguno podrá decir: un momento, no es así, no es justo la sentencia o el castigo que yo he recibido. No es justo ni siquiera el galardón que yo he recibido. Nadie podrá, ni por condenación, ni por salvación, ni por premios o galardones, decir: yo quiero pedir una explicación frente a este veredicto o a este resultado. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28, ya que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, para comparecer ante su trono. Y Juan capítulo 14, versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Queridos hermanos, todos nosotros, en el momento preciso de la historia de la humanidad, tendremos que comparecer ante ese juez justo y perfecto. Dice la Biblia que algunos comparecerán ante ese juez con temor y temblor, que algunos suplicarán no poder encontrarse ante él y pedirán ser muertos y ser destruidos o aniquilados de repente. Pero otros se presentarán ante ese juez con alegría, con esperanza y con seguridad, no en sí mismos, sino en la obra perfecta y terminada de Jesucristo, el Hijo de Dios. Mateo capítulo 16, versículo 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras.
Y luego en 1 Corintios capítulo 3, versículo 8, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Quien va a otorgar los galardones o las recompensas finales a los salvos, va a ser ese juez justo, ese juez que no puede ser manipulado o que no puede ser alterado en su determinación. 1 Corintios 15, 41 dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de la otra en gloria. ¿Juicio sin misericordia? Es probable que alguno de ustedes esté pensando, por supuesto que si es juicio, no debe haber misericordia, porque un juicio, es un asunto legal, judicial, forense. No tiene que haber benevolencia o condescendencia en ese juicio, porque de lo contrario estaría viciado el proceso y por supuesto también el resultado. Pero yo quiero decirles, queridos hermanos, quien se va a sentar en ese tribunal o en ese trono para impartir justicia, quien va a operar como juez en ese tribunal y en esa condición para con todos nosotros, es un Dios que es justo, pero que a su vez es misericordioso, que es recto, que es bondadoso. En el juicio de Dios hay misericordia. ¿Saben por qué hay misericordia? Porque quien va a juzgar es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que derrotó la muerte y que derrotó todos los enemigos del Evangelio y que ha triunfado poderosamente en la cruz. Quien se va a sentar a gobernar y a impartir justicia es nada más ni nada menos que el Cordero que fue inmolado. Jesucristo, quien nos ha mostrado toda su misericordia y su bondad. En ese juicio habrá misericordia. Por supuesto vamos a entender ahora cuál es el carácter de la misericordia y de la condición benevolente en ese juicio. Pero el carácter del juez en ese juicio es el carácter de Jesucristo. Jesucristo es quien impartirá justicia. Toda sentencia, todo veredicto final, eterno, pasará por la determinación de Jesucristo, el Cordero inmolado. Eso es una excelente noticia para nosotros. Porque si nosotros tenemos que presentarnos a un juicio donde ese juez es un juez que no es recto, es un juez que es manipulable, un juez que tiene antecedentes en entredicho, nosotros no tendríamos esperanza, no tendríamos consuelo. Si nosotros nos presentáramos ante un juez que es un juez que no es moralmente recto, que no es un juez justo y perfecto, nosotros tendríamos que tener muchísimo temor. Nosotros teníamos que decir, ese juez no es recto, no es justo, no es poderoso, no es amoroso y no es digno de sentarse en ese trono. Pero ¿saben cuál es la esperanza para nosotros? En primer lugar, que el juicio final no está en función nuestra, sino en función de Dios. En segundo lugar, que quien va a operar o a determinar como juez no es ninguno de nosotros, o no es un ser susceptible de manipulación o que se amañe en sus determinaciones y que favorezca la impunidad, sino que quien se sentará es un juez perfecto y excelente, limpio y recto, santo, impecable, inmaculado. Es Jesucristo nuestro Señor y Salvador, aquel que murió en la cruz y que estando en la condición de hombre, vio su vida moral de perfección y vivió como hombre recto y perfecto. En segundo lugar, juicio sin misericordia. Yo quiero que miremos cuál es el alcance del juicio, es decir, cuál es el fundamento legal del juicio. Y en ese sentido, el alcance del juicio se determina por la ley de Dios. ¿Por qué hay juicio final? Alguien puede decir porque el hombre es pecador. Y yo les quiero decir no. Hay juicio final no porque el hombre sea pecador. Hay juicio final porque hay un Dios justo, soberano y perfecto, y porque hay un juez eterno, implacable, inmaculado, misericordioso y recto, que no dará por inocente al culpable. En segundo lugar, ¿por qué hay un juicio? Hay un juicio porque hay una ley, hay un decreto, hay una determinación soberana y eterna de redención. Y el juicio final obedece al carácter eterno de ese decreto.
El juicio final se fundamenta en la legalidad, en la operatividad, en la aplicabilidad de la ley eterna de Dios, de la voluntad eterna, soberana y perfecta. El juicio final es la victoria de Dios sobre Satanás, sobre el pecado, y donde triunfará diáfanamente la obra de la redención. La Biblia dice que en ese juicio final Dios juzgará todas las obras de los hombres sin distinción alguna, sin distinción en el obrar y sin distinción en el que obra. La Biblia dice que Dios vendrá a la tierra para juzgar con rectitud las obras de cada uno de nosotros, sean buenas o sean malas. No hay obra que va a pasar por alto, no hay acción, no hay motivo, no hay propósito nuestro, sea por omisión o por comisión, que sea pasado por alto en ese gran juicio en el cual tendremos que comparecer. El juicio, dice la Biblia, es universal, es decir, alcanzará a todos los seres de todas las épocas, de todos los tiempos. El juicio también es inapelable, es decir, nadie podrá apelar una segunda instancia, una segunda oportunidad o una interpretación diferente de la ley. El juicio, por supuesto, es solemne, es decir, es un acto de adoración, de vindicación de la justicia y de triunfo del decreto y de la historia de la redención sobre todas las acciones de los hombres. Otra característica de este juicio o de este trono es que es un juicio abierto, es decir, todo ojo lo verá. No es un juicio individual, no es un juicio privado, no es un juicio donde se llamará a una sala privada y cerrada a cada uno, solo con algunos 2 o 3 testigos. Este juicio es un juicio abierto, todo ojo lo verá, todo el universo lo contemplará y legiones de ángeles presenciarán el veredicto final donde la justicia de Dios triunfa y donde el mal es castigado y el malhechor y los que han sido redimidos entran en gloria al reino eterno. Otra característica de este juicio, que es una característica legal, es que es un juicio estricto, es decir, es preciso, es veraz, es recto, no tiene variaciones, no tiene acepciones. Otra característica es que es un juicio terrible. Dice la Biblia, ay de aquellos que tengan que enfrentarse al terrible día de la ira de Dios. Dura cosa es caer en las manos de un Dios airado. Otra característica de este juicio es que es el juicio último. No hay otra oportunidad. Ha habido muchos juicios de Dios en la historia de la humanidad. No ha habido juicios universales, pero ha habido juicios particulares para las naciones, para los continentes. Ha habido juicios para algunas tribus o pueblos o algunas descendencias. Ha habido juicios individuales para cada uno de nosotros, pero vamos a presenciar y vamos a participar todos, absolutamente todos los seres que han vivido sobre esta tierra, del último gran y definitivo juicio de Dios. El alcance del juicio es universal, todos los seres de todos los tiempos presentándose ante Dios para rendir cuentas y para ser expuestos frente a la ley de Dios. Es muy probable que muchos de nosotros estemos pensando en las obras que estamos haciendo. Es muy probable que estemos diciendo, bueno, si ese juicio es así, se van a juzgar mis obras, voy a procurar hacer buenas obras para que en ese juicio el resultado sea mejor para mí. Pero ¿saben? La base de la legislación y de la determinación en el alcance universal del juicio final no son ni siquiera nuestras buenas obras, sino las obras que Dios determinó de antemano. La Biblia dice que se abrirán los libros y se mirará y se valorará de manera individual cada uno cómo vivió, si vivió conforme a las obras que Dios determinó de antemano. Es decir, la base de la legislación y de la sentencia en ese juicio no son las acciones humanas, sino las acciones eternas que Dios determinó en su ley. Muchos están pensando, bueno, yo tengo ya acumuladas muchas obras. Yo puedo presentarme a Dios con el rostro en alto, diciendo, Señor, todo lo he guardado desde mi juventud como el joven rico. ¿Qué más me falta? Es probable que muchos estén diciendo, yo tengo mucha tranquilidad de presentarme ante el trono de Dios porque he procurado vivir una vida recta, he procurado vivir una vida moralmente aceptable. Y es probable que así sea, y eso es loable.
aquí. Frente a la sociedad y frente a la valoración humana, es loable que usted viva una vida recta, es loable que usted procure vivir una vida moral aceptable ante la sociedad. Pero yo le pregunto, ¿eso te va a servir para el juicio final? Esos autoconceptos o autoimagen de lo que nosotros tenemos y de nuestras acciones, esos motivos que nosotros tenemos para esas acciones morales o éticamente aceptables, ¿tendrán algún valor frente a un juez justo e implacable? ¿O tendrán algún valor frente a una ley eterna y veraz? La respuesta que nos da la Escritura es no, porque aún nuestras mejores obras frente a la justicia eterna de Dios son como trapos de inmundicia. Aún nuestras mejores acciones son estimadas como nada frente a Dios. Aún nuestras mejores acciones por el buen vivir y por la buena conducta o por la piedad no tienen ningún valor frente a una ley eterna, absoluta y perfecta. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no son nuestras obras. Nuestra esperanza es la obra perfecta de Jesucristo, aplicada a nuestro favor para que podamos vivir conforme a las obras que Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas. Si tú evalúas tu vida hoy y si tú sacas una conclusión sobre las obras de hoy, de ayer, de esta semana, es probable que algunos saquen pecho y digan: mis obras han sido buenas. Es muy probable que tú estés sacando un listadito y diciendo: mis obras han sido muy buenas esta semana. Este año me he comportado muy bien. Este año he crecido en piedad, en obediencia, en santidad y en fidelidad. He abandonado pecados, he mortificado la carne y tengo cara de presentarme ante Dios con esas acciones terminadas. Pero es muy probable que otros, en los cuales me incluyo yo, al hacer ese listado, esa evaluación bien honesta, tengamos que decir: mis obras no han sido buenas. Mis acciones, mis pensamientos, mis motivos han sido malos y perversos. He tenido acciones concretas de pecado. He incurrido en pecados graves y deliberados. He obrado neciamente frente a Dios, frente a sus principios, frente a sus determinaciones. Y si tú llegas a esa conclusión, tienes dos acciones o dos propósitos. Si tú llegas a la conclusión de que has obrado mal, que eres un pecador, que tu vida no es aceptable delante de Dios, que no vives una vida de piedad, tienes dos maneras como puedes reaccionar. La una, culparte, darte golpes de pecho y decir: miserable de mí, no puedo. Y la otra es confiar en la obra perfecta de Jesucristo. Una es la acción del religioso, de latigarse, de censurarse, de culpabilizarse, porque el religioso vive milimétricamente pegado a la ley, no para la gloria de Dios, sino para su propia tranquilidad de conciencia y para su propia satisfacción. Pero no así el cristiano regenerado por gracia. El hombre y la mujer regenerado por gracia, cuando evalúa su vida frente a la ley de Dios, dice: soy pecador, obro mal, pienso mal, mis motivos son perversos, mis acciones también. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque aunque yo soy pecador, aunque soy un gran pecador, Dios ha provisto un eterno y perfecto Redentor, que es la base de nuestra esperanza y la base de nuestra confianza. Tenemos a Jesucristo, enviado del cielo, provisto desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros podamos tener esperanza y podamos vivir para Él. La razón del juicio, en segundo lugar, es la ley eterna de Dios. Hay una ley eterna. Hay una ley que no es susceptible de variación o de modificación. Hay una ley eterna que no amerita ningún tipo de parágrafos, adiciones, reinterpretaciones o acomodaciones históricas. Hay una ley eterna, principios absolutos. No hay excepciones en esa ley. No hay reglas diferentes en esa ley. No es depende de. Esa ley es absoluta. Tú la has violado, yo también la he violado. Todos hemos transgredido la santa y eterna y perfecta ley de Dios. Y no la hemos transgredido antes de ser regenerados. La seguimos transgrediendo. Seguimos transgrediendo la ley de nuestro santo Dios. Seguimos violando, muchas veces con conciencia, muchas veces con responsabilidad, muchas veces con osadía y con necedad. Caminamos rumbo al pecado.
Muchas veces nosotros mismos preparamos el camino para el pecado, proveemos para él, caemos en él y nos deleitamos. Y muchas veces nosotros cayendo en el pecado y deleitándonos en él, buscamos cómo taparlo, cómo ocultarlo y que no salga a la luz. Aún muchas veces nosotros pecando y sabiendo que hemos avergonzado a nuestro Dios, que hemos humillado su nombre, que hemos mancillado su ley, oramos diciendo: Señor, que no salga a la luz, que nadie lo sepa, que yo pase en limpio esta hoja o esta página sin que no sea juzgado o disciplinado o reprendido. ¿Saben, queridos hermanos? Nuestra única esperanza no son nuestras determinaciones o nuestras resoluciones. Nuestra única esperanza está en la gracia de Dios, mostrada en la misma ley. Juicio sin misericordia. La ley en sí misma encarna la justicia perfecta, inmaculada de nuestro Dios. Pero la ley en sí misma, en su espíritu, en su propósito, en su alcance, en su finalidad, encarna la mayor expresión de la bondad, de la condescendencia y de la benevolencia de nuestro Señor. Si tú has entendido que eres pecador, pero has entendido también que sobre la base de la ley será juzgado, pero que en ese juicio solo saldrás victorioso si Jesucristo aplica su gracia a tu favor, tú has entendido correctamente. Si tú piensas que te vas a presentar en el día del juicio, diciendo: Señor, yo hice esto o hice aquello, yo me arrepentí aquí, yo me arrepentí allá, yo sí me equivoqué, pero yo rápidamente reaccioné y corregí, tú no has entendido el carácter eterno y perfecto y justo de la ley de Dios, y estás pensando que depende de ti y de tus acciones. Si bien es cierto, amerita el arrepentimiento y amerita alejarnos del pecado y amerita la vida en santidad, no es sobre esa base que seremos juzgados o que seremos absueltos en el tribunal de Dios. Tú o yo seremos absueltos en el tribunal de Dios, no sobre la base de nuestras acciones, sino sobre la base de la ley de Dios, llena de gracia y de bondad, que contempla en sí misma de parte integral la provisión y la satisfacción, que es ese juez eterno y perfecto. Queridos hermanos, la Biblia dice que un indicador para nosotros saber que el juicio de Dios final se aproxima sobre la humanidad es la predicación del Evangelio a todo el mundo. Es el aumento de la apostasía y es el reinado del anticristo. Nosotros estamos en esos tiempos finales. El apóstol Pablo lo advirtió. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos donde la apostasía reina, la maldad y la perversión reinan, donde el anticristo reina y los poderes antagónicos a la verdad triunfan. En ese sentido debemos estar preparados, porque cuando el Señor Jesús aparezca, dice la Biblia, en caballo blanco, con espada, para reinar y para triunfar en victoria, aparecerá y ese día maravilloso y glorioso abrirá el momento para el juicio final. En ese momento, cuando el resplandor en el cielo y el sonido de la trompeta retumbe en todos los ángulos del universo, los muertos resucitarán, verán al resucitado triunfante, pero tendrán que presenciar la sentencia final. Tendrán que prepararse para ese veredicto final. Y en ese veredicto final, todos, absolutamente todos, tendremos que rendir cuentas. Queridos hermanos, el juicio final habla de algo que para nosotros, en nuestro orgullo y en nuestra autosuficiencia, es una tarea casi imposible, y es la tarea de rendir cuentas. La rendición de cuentas es uno de los aspectos principales y prácticos del juicio final. Es muy probable que tú hayas vivido toda tu vida sin rendir cuentas. Es muy probable que te hayas acostumbrado a cubrirte en tus pecados y a protegerte y a justificarte. Es muy probable que tú digas: no, yo me relaciono con Dios y le pido perdón y Dios conoce mi corazón. Es muy probable que tú hayas vivido en pecados vergonzosos y los hayas ocultado y te hayas justificado por años y hayas pasado en limpio. Es muy probable. Es muy probable que tú puedas sacar pecho y decir: nunca he sido disciplinado en la iglesia, pero hayas sido adúltero toda la vida. Es muy probable que tú saques pecho y digas: nunca he sido expuesto públicamente, y mi imagen y mi concepto público en la congregación o en la denominación está muy bien. Todos piensan muy bien de mí.
Todos piensan que soy el mejor cristiano, el más piadoso, el más recto. Pero solo tú sabes dentro de tu corazón, por la acción del Espíritu Santo, todo lo que tú has hecho en oculto, todos tus pecados perversos, todo lo que tú no has confesado y lo cual no te has arrepentido y piensas que ya todo está saldado. ¿Saben? Para esas actitudes y para esos conceptos de autojustificación y de ocultar y de no contar y de no exponernos públicamente, yo tengo una noticia que posiblemente no es la mejor para ti. Y es, en el juicio final, tú y yo tendremos que rendir cuentas. En el juicio final los libros serán abiertos y todas las obras y acciones nuestras, ocultas o no, expuestas o no, de las que nos hayamos arrepentido o no, serán expuestas en público. Y no hay oportunidad para decir, no quiero que eso salga a la luz, no quiero que eso se exponga. ¿Saben? Por eso es mucho mejor que tú y yo aprendamos hoy a rendir cuentas. Es mucho mejor que si estoy en un pecado lo confiese y me arrepiente y me aparte. Es mucho más importante que yo busque las autoridades y confiese mi pecado, porque eso muestra el arrepentimiento, la obra de Dios en mi corazón, y eso muestra el evangelio aplicado en mi diario vivir. ¿Por qué nos avergüenza más el concepto del hombre y no el concepto de Dios? ¿Por qué nos da tanta vergüenza y temor lo que los hombres puedan pensar y no lo que Dios piensa, sabiendo que Él es omnisciente? ¿Por qué tenemos tanta vergüenza de ser expuestos? ¿Y por qué cuando sentimos que vamos a ser expuestos, manipulamos las pruebas, manipulamos los testigos, quitamos las evidencias, borramos los historiales? Porque no queremos ser expuestos. Muchos de nosotros andamos en esa situación, borrando el chat, ocultando el historial, quitando las evidencias, porque no quiero que esto se sepa. Porque tengo temor, porque tengo vergüenza, porque estoy obrando mal. Y porque no quiero las consecuencias. En el juicio final, tú y yo tendremos que rendir cuentas. Y toda obra, sea buena o sea mala, saldrá a la luz. Juicio sin misericordia. Por supuesto que hay misericordia para el creyente solamente por la obra perfecta de Jesucristo. Ahora, otra característica que dice la Biblia del trono de Jesús, donde se expondrá la ley o los libros de la ley frente a toda la multitud universal de hombres y mujeres transgresores, es que ese trono, dice la Biblia, es el trono blanco. Y no es casual que la Biblia hable que Jesucristo en su segunda venida venga en un caballo blanco y que se siente a juzgar en un trono blanco. No es casual ese color. No es casual esa descripción o esa metáfora. Lo que quiere darnos a entender es aspectos del carácter, no solo de ese rey, sino de ese juicio y de ese tribunal. ¿Cómo es ese trono? Es un trono blanco. Es decir, es un trono perfecto, inmaculado, diáfano. Es un trono limpio. Es un trono que no está asociado con las tinieblas, con lo tenebroso del mal, con lo tenebroso del pecado. Es un trono perfecto, es un trono limpio, es un trono que no está asociado con la maldad, es un trono que es consistente con el carácter del juez. El juez es recto, justo y perfecto, pero el trono no puede ser diferente. El trono es limpio, sin mancha, impecable, diáfano, inmaculado, porque es el trono de un Dios justo. Y los libros exponen la ley perfecta y la voluntad perfecta de ese mismo Dios. La ley es perfecta, la ley es eterna, y en ese libro de la ley se mostrará a todos los transgresores. Y por supuesto, dice la Biblia, cuando seamos expuestos en esa rendición de cuentas, ninguno podrá levantar su cara ante ese juez justo, en esa multitud de testigos y decir, yo soy inocente. Dice la Biblia que por el contrario toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y todos humillados tendremos que reconocer lo malo y lo perversos que somos. Es un juicio, no es una premiación, no es una condecoración, es un juicio veraz, severo,
porque se fundamenta en el carácter del juez eterno que es Jesucristo y se sustenta en la ley eterna, inmodificable, del decreto eterno de Dios. El trono blanco representa un convincente contraste entre la justicia de Dios y la maldad humana. El trono blanco evidencia un contraste de colores entre lo blanco y lo diáfano del reino de la luz y lo oscuro y lo tenebroso y lo perverso de la negrura de nuestro corazón y de nuestras acciones. No tenemos acciones blancas, nuestras acciones son oscuras, entenebrecidas y perversas porque somos pecadores. De hecho, la perversión total humana lo que muestra es nuestro oscuro corazón, nuestras oscuras acciones vergonzosas que nosotros las hacemos y las abrazamos y las justificamos con terrible osadía. Pero frente a todas las acciones tenebrosas y perversas, ocultas, que nosotros hacemos y que posiblemente estamos cometiendo hoy mismo, nos presentaremos ante un trono blanco, impecable, justo y recto. ¿Qué contraste más patético para nosotros? Porque si nosotros tenemos acciones oscuras y tenebrosas y vamos a un trono oscuro y tenebroso, podemos tener esperanza de ser absueltos. O podemos tener esperanza de que se nos trate con tranquilidad y no con dureza y con veracidad. Pero el hecho de presentarnos a un trono blanco con un rey puro y perfecto y un juez veraz, hace que tengamos que tener temblor y temor ante ese juicio. El trono es blanco y representa la justicia de Dios. Y dice la Biblia que en ese juicio todos quedaremos atónitos. Es decir, no podemos pronunciar palabra. Todo frente a la justicia de Dios y a los libros abiertos. Nadie puede pronunciar palabra. Será uno de los momentos de solemne silencio universal, donde solo el juez hablará y donde solo se verá la sentencia o el veredicto final, porque todos los juzgados, hombres, mujeres, niños y grandes, de todas las razas, de todas las culturas, los que se han endiosado en este mundo, los que se han justificado a sí mismos, los que se han creído buenos, estarán en terrible y perfecto silencio ante el juez de toda la tierra. Como dice el libro de Habacuc, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese texto se va a cumplir evidentemente en el juicio final. ¿Quién se atreverá a pedir la palabra? ¿Quién se atreverá a levantar su rostro? ¿Quién se atreverá a decir, quiero una explicación de mi sentencia? Toda rodilla se doblará. Silencio pleno y absoluto, porque el juez de toda la tierra está impartiendo justicia basado en su santa y perfecta ley. Y nosotros los pecadores, transgresores por toda nuestra vida, estamos frente a su blancura y a su pureza, con la negrura de una historia de pecado, con lo tenebroso de una vida obstinada, con lo terrible de haber conocido a Dios y no haberle amado como corresponde, con la vergüenza y la humillación de haber tenido un Redentor, haber conocido su Evangelio y seguir deliberada y neciamente obrando en contravía. Primera de Pedro, capítulo 1, 17 dice, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hechos capítulo 17, 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Saben? En medio de toda esa descripción, de todo lo gráfico de ese trono, de ese juez, de unos libros abiertos y una multitud de transgresores en pie, mientras el juez está sentado impartiendo el veredicto, hay una señal inequívoca de gracia y de misericordia. Y es el juicio, es un día en el cual todos compareceremos y pasaremos
el umbral para disfrutar en plenitud de la sentencia, sea para vida o sea para condenación. Mateo capítulo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará. Y luego en Judas capítulo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Eclesiastés 12, 13 y 14 dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Queridos hermanos, todo lo que tú encubres y todo lo que yo encubro, Dios lo traerá a la luz. No sé si eso te asuste o te dé esperanza. No sé si eso te paralice o te dé confianza. No sé si eso sirva como aliento para ti o más bien sea un llamado para tu arrepentimiento. Todo lo que el hombre oculta vendrá. El fin del discurso es teme a Dios y guarda sus mandamientos. Romanos capítulo 14, versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No vamos a ir en llave para rendir cuenta, no vamos a ir en familia, no vamos a ir todos juntos en bloque, no vamos a presentarnos con nuestros amigos o con nuestros cercanos para rendir cuentas. Cada uno frente a ese tribunal, frente a ese juez justo y perfecto, con su mirada tierna, pero con sus ojos como llama de fuego, presentes en el juicio. Primera de Corintios 11, 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. No hay un autojuicio allá. No hay un autoexamen para que cada uno contribuya en un juicio compartido. Cada uno se presentará y hay un juez único, soberano, de manera unilateral, establecerá la sentencia o el veredicto basado en su carácter eterno y perfecto, fundamentado para legislar en su ley o en su decreto eterno y como insumo las acciones de los hombres. Juicio sin misericordia. No es juicio sin misericordia, es un juicio con absoluta misericordia, porque el juez es lleno de misericordia y justicia. Es un juicio con terrible y completa misericordia, porque el trono es un trono lleno de limpieza y de pureza, y porque la ley, que es la que determina su voluntad, está llena de santidad y de bondad. Y es un juicio lleno de misericordia, porque hay dos destinaciones, o hay dos resultados en ese juicio final. ¿Cuál es el veredicto? ¿Cuál es el resultado final en ese gran día de juicio? ¿Cuáles son los dos únicos destinos a los cuales se puede aspirar que se reciba sentencia en ese gran día? La Biblia dice, solo hay dos destinos, y esos destinos están claramente determinados. No fueron determinados a raíz de la caída, no fueron determinados por decreto en Génesis 3 cuando el hombre cayó y desobedeció. Esas dos destinaciones son destinaciones eternas. Esas dos destinaciones no son producto de la imaginación, no son estados mentales, no son realidades místicas o espirituales, son realidades de lugares que Dios creó y que Dios determinó, donde irán todos los hombres que han vivido sobre esta tierra y donde irán también los ángeles que se rebelaron contra Dios. Solo hay dos destinos, lo dice la Biblia desde el comienzo. Génesis capítulo 1, cuando comienza la narración dice, y fue la tarde y la mañana el día siguiente. Hubo luz y hubo tinieblas, hubo bien y hubo mal, hubo vida y hubo muerte.
analógicamente mostrándonos a través de esos binomios de términos lo antagónico de los dos reinos, pero también lo real de los dos reinos. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, y pondré enemistad por decreto, por resolución soberana y perfecta, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre la descendencia de la mujer y la simiente de la serpiente. Y las dos estarán enemistadas, pero habrá victoria o vencerá el bien siempre o la luz sobre el mal. La Biblia luego, metafóricamente hablando, dice que en ese día de juicio, Jesucristo como juez perfecto actuará también como el gran pastor de las ovejas, separando las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y emitirá una sentencia final plena, inapelable, para unos y para otros, unos para castigo y condenación eterna y otros para salvación eterna. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Los libros serán abiertos y todos tendremos que comparecer y rendir cuentas. Para algunos ese día del juicio final será la peor pesadilla de todos sus días. Para algunos será un día interminable, la máxima vergüenza a la cual se han expuesto, la confusión perpetua de la cual nunca saldrán. Pero para otros ese día final de juicio, pese a nuestras acciones deliberadas, pese a que saldrá a la luz toda nuestra maldad y perversión, Jesucristo el juez eterno nos dará un veredicto, no sobre la base de nuestras acciones, sino sobre la base de la gracia operada en Jesucristo, el Cordero eterno, inmolado por su pueblo. En el día del juicio, donde todos nos presentaremos, algunos recibirán el suplicio eterno, algunos recibirán como sentencia el fuego eterno, el fuego inextinguible, el fuego de tormento, de tortura, por la maldad, porque se han rebelado contra Dios, porque habiendo conocido a Dios no le adoraron ni le sirvieron, porque habiendo conocido a Dios le despreciaron, le negaron y le rechazaron con obstinación. Aunque ustedes y yo hemos actuado de la misma manera, Dios por su infinito propósito envió a Jesucristo, nos trajo el arrepentimiento y puso el Espíritu Santo como arras, como garantía para nuestra salvación. Usted y yo no actuamos diferente al impío. Somos asesinos, somos cobardes, somos incrédulos, somos idólatras, somos adúlteros. Somos obstinados en todos nuestros pecados. Pero la única diferencia es que Dios envió a Jesucristo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo sabes tú si estarás a la derecha o a la izquierda? Alguien puede decir, porque yo voy todos los domingos a la iglesia. Te quiero decir que esa no es una obra para vida eterna. Alguien puede decir, es que yo leí la Biblia, todos los años llevaba el plan de lecturas anuales. Esa tampoco es una obra que asegure la salvación eterna. A otro va a decir, yo fui fiel en mis diezmos. Milimétricamente llevaba el porcentaje y lo pude dar por toda la vida cristiana. Te quiero decir, esa no es garantía para salvación. Otro podrá decir, yo hice mis devocionales con fidelidad. Tengo mis agendas y las puedo presentar de lo fiel y lo juicioso en mis devocionales. Esa no es garantía para la entrada al reino. Yo cuando alguien me ofendía lo perdonaba. Yo visitaba a los enfermos, yo visitaba a los presos, yo hice obras de misericordia, yo tengo derecho a entrar al reino. ¿Saben? Para tu desilusión, todas esas obras no son evidencia de que tú has nacido de nuevo. Todas esas obras lo que muestra es tu perversión, tu maldad, y que estás centrado en ti, no en el carácter de Dios. Entonces, ¿cuál es la obra que sirve? ¿Cómo me presento a Dios si todas mis obras son malas? ¿Saben? Solo hay una obra y no la vas a poder presentar tú. Solo hay una obra digna de ser reconocida y solo hay una obra que satisface toda la exigencia eterna de la justicia perfecta de un Dios airado. La única y perfecta y absoluta obra digna de ser presentada ante ese trono que amerita la vindicación del carácter y la pertenencia o participación a la derecha de Cristo, es la obra eterna de redención. Y tú no la puedes presentar, y yo tampoco la puedo presentar, porque tú no la conoces ni tú creíste por tu propia voluntad y no la pudiste cuidar. El único que puede presentar esa obra o ese hecho como garantía, como evidencia
de tu salvación eterna es el mismo juez. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, que siendo juez implacable y veraz, también es abogado defensor de aquellos por los cuales Él murió para darles salvación eterna. Esto es una acción supremamente maravillosa, porque el mismo que está sentado en el trono, que es justo y veraz, y que tiene la relación de todas nuestras acciones pecaminosas, es el mismo que tiene la relación de los que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para la salvación. El mismo juez que abrirá los libros y juzgará las acciones individuales de cada uno de nosotros, es el mismo que tiene el libro de la vida, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo, en el cual reza el nombre de aquellos que fueron amados eternamente y por los cuales Jesucristo murió y eficazmente les otorgó la salvación. La vida cristiana, la salvación, no se basa en obras, no se basa en lo que tú hagas, no se basa en lo que tú dejes de hacer. Por supuesto, hay que obrar en consecuencia a la vida cristiana, hay que obrar en consecuencia a la santidad, pero eso lo obra, lo opera el Espíritu Santo por gracia, no por tu esfuerzo. Nosotros nos esforzamos a pecar, pero Dios soberanamente nos lleva a su propósito. Tú y yo nos esforzamos por caminar en contravía, pero más fuerte es Dios que nos alcanza y nos trae aún para vergüenza nuestra y para humillación nuestra a la luz del Evangelio y a su trono de gracia. ¿Saben cuál es la mayor sentencia para los incrédulos? Muchísimos de nosotros hemos presentado la idea de que el castigo peor para el incrédulo es el fuego. Y las gráficas que nosotros tenemos con relación al infierno o al destino eterno es llamas, ¿sí? Y nosotros pensamos que el mayor castigo para hombres y mujeres creados a la imagen y semejanza de Dios, sostenidos en esta vida por la providencia y la bondad de Dios, cuidados por un Dios perfecto, bueno, cuidadoso y providente, que es mandarlos a un infierno o a un lago de llamas y de azufre. Pensamos que ese es el castigo más grande, que es la tortura más grande. ¿Saben? Yo les quiero decir que ese no es el peor castigo. El peor castigo no son las llamas. El peor castigo no es la conciencia o el gusano que no muere. El peor castigo no es el tormento eterno que yo pueda sufrir en mi cuerpo o en mi conciencia. El peor castigo, el más definitivo castigo es ser privado por la eternidad de la gloria de Dios. El peor castigo es ser destituidos una vez y para siempre, para nunca más ver acciones de la bondad, de la providencia y de la condescendencia de Dios para ellos y para su creación. El peor castigo no son las llamas. El peor castigo es no poder ver la gloria de Dios. El hombre aquí en la tierra ve la gloria de Dios, porque disfruta de la belleza de la creación, disfruta de la providencia de Dios, disfruta de las acciones buenas y misericordiosas y cuidadosas de Dios para ellos y su familia. Por eso muchos sacan pecho y dicen, aunque yo me porte mal, me va bien. Muchos dicen, yo he obrado terriblemente mal, pero mire, ahí estoy, pasando en limpio, con impunidad, con indultos, pero ahí estoy, nada, no me ha pasado. Tanto así que algunos atrevidamente se dirigen hacia Dios y dicen, bueno, pues mire todo lo que yo he hecho y cómo tú me tratas de bien. Debe ser que tú me quieres mucho. Pero no es cierto, porque el juicio final, los incrédulos serán llevados a la peor tortura, que es no poder ver la gloria de Dios, ninguna acción de su providencia, de su cuidado fiel por la eternidad. Ellos serán condenados por su rebeldía flagrante contra Dios, porque debiendo arrepentirse no se han arrepentido, porque debiendo creer no han creído, y porque debiendo vivir en santidad viven en la perversión de su corazón, en los propios delitos y deleites de su propio corazón. Los creyentes no serán salvos por sus obras, serán salvos por la obra perfecta de Jesucristo. Tú y yo no tenemos cara de levantarnos ante Dios y decir estoy obrando bien. Y si lo hacemos somos fariseos, y si lo hacemos somos terriblemente fariseos y se nos suma otro pecado más, que es el de la autojustificación. Si yo considero que soy buen creyente, que soy buen hermano, ahí se me acaba de sumar otro pecado,
y es el de concepto de mí mismo más alto del que debe ser. El único concepto correcto que tú y yo debemos tener frente a Dios es que somos pecadores, perversos, depravados, obstinados, resistentes, beligerantes, con osadía y con necedad a los planes perfectos del Santo Dios. Lo único que podemos decir como concepto propio, el mejor concepto que podemos tener, es que somos pecadores, que somos malos. ¿Cuál es nuestra esperanza, queridos hermanos? Si hoy tuvieras que presentarte ante el tribunal de Dios, si hoy tuvieras que estar frente a los libros abiertos y ante ese juez en persona, ¿cuál es tu única esperanza? ¿Qué vas a decir cuando se te pregunte? ¿Qué vas a responder? ¿Con qué obras te presentarás? ¿Con qué motivos y con qué acciones? Saben, queridos hermanos, aunque nos presentemos con muchísimas acciones y motivos pecaminosos, hay un abogado defensor, un abogado eterno y perfecto que se llama Jesucristo, tan perfecto como el juez, tan perfecto como su ley, tan perfecto como su trono, que ha determinado por la infinita bondad y amor a sí mismo redimirnos por gracia, no redimirnos por mérito. Si la salvación fuera por mérito, ninguno tiene mérito para la salvación. Yo hago mérito todos los días para mi condenación. Yo hago mérito evidente todos los días para mi condenación. Si fuera por mérito, yo debo estar en el infierno. Si es por justicia, yo lo único que puedo reclamar es la condenación eterna. Si fuera por mérito, lo único que yo tengo que entregarme y decir, Señor, haz de mí lo que quieras, porque mis acciones son perversas, son oscuras, son ocultas y son engañosas y no son limpias delante de Dios. Y aún las mejores obras, mis motivos son engañosos y pecaminosos. La única esperanza se llama Jesucristo. Jesucristo, Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, determinó por amor a sí mismo librar, salvar, justificar y dar un veredicto anticipado en el juicio de salvación y vida eterna a aquellos que Él quiso, porque a Él le plació. ¿Cuánto quisiéramos estar nosotros entre aquellos a los que Dios le plació, por libre y soberana voluntad, salvar por gracia y hacer que brille para ellos el sol de la justicia eterna y de la gloria eterna de Jesucristo, el Hijo de Dios? Mateo capítulo 25, 32 dice, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Recordemos que esa es una evidente acción de Dios, que no nos corresponde decir quién es quién, o juzgarnos o culparnos por nuestras acciones. Mateo capítulo 24, 30 y 31 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria, y enviará a los ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Juntará a todos los escogidos para ser presentados. Romanos 2, 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cuál es el pago para ti? Si tú vas a una empresa, tú dices, bueno, yo paso mi hoja de vida, pero mi aspiración salarial es esta. A esto es a lo que yo aspiro en esta empresa. Porque es mi hoja de vida, según mi currículo, estoy cualificado adecuadamente para aspirar a este salario. Y si se me ofrece un poco menor, yo puedo decir, no, esa no es mi aspiración. Yo tengo mejores aspiraciones de salario. Saben, frente a Dios, no podemos aspirar ninguna paga, porque ya la paga está determinada y porque la paga es justa, basada en la ley eterna de nuestro Dios. El veredicto también es justo, porque el veredicto se dio anticipadamente y no se dio basado en el momento del juicio. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Y nuevamente vuelve a sacar una realidad que es muy interesante para nosotros los seres humanos, y son nuestros secretos.
¿Quién no tiene secretos? ¿Quién no guarda secretos? Muchos recuerdos y secretos bonitos, pero muchos secretos vergonzosos, pecaminosos y que judicialmente nos acarrearían la muerte inmediata. Pero los guardamos, los ocultamos, delitos que hemos cometido, pecados que hemos cometido, acciones vergonzosas que cometemos a diario, pero los guardamos. El Señor Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Ahora, hay una base para ese juicio de los secretos. Si la base para el juicio de los secretos es simplemente la norma como norma, ¿cuál es el resultado de ese veredicto? Condenación eterna. Pero ¿saben qué dice el Señor? Y es una de las cosas extraordinarias de la palabra: se juzgarán los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Yo tengo terribles secretos que si yo se los contara, ustedes saldrían corriendo. Yo guardo terribles secretos que si ustedes los supieran, nunca más quisieran saber de mí. Serían tan vergonzoso y tan afrentoso para ustedes frente a mí que ustedes dirían: no queremos volver a esa iglesia, ni escuchar a ese pastor, ni saber, porque la puesta en escena de él era diferente. Mi concepto de él era diferente. ¿Saben? Probablemente esos secretos ustedes nunca los sepan. Es muy probable, porque yo me encargo de guardarlos y porque me da vergüenza que los sepan. Pero ¿saben? En el día del juicio serán sacados a la luz. Pero serán sacados a la luz de una manera extraordinaria que yo tengo tanto gozo y tanta esperanza y no vergüenza en ese día y en el día de hoy, es que serán sacados conforme al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esos secretos que yo guardo, que nunca se los diré, pero que Dios los conoce, serán expuestos y son expuestos todos los días frente a mi conciencia y frente a mi corazón a través del evangelio. Y en el evangelio hay esperanza para los elegidos. La base, el filtro, el tamiz para nosotros ver los secretos de nuestro corazón que son pecaminosos es el evangelio. Y ahí hay esperanza, queridos hermanos. Yo sé que ustedes también guardan secretos y muchos de esos secretos son terriblemente vergonzosos para ustedes y vergonzosos frente a Dios. ¿Saben cuál es la esperanza con esos secretos? Que van a ser expuestos, pero expuestos por el evangelio. Y al ser expuestos por el evangelio no son motivo de condenación, no son motivo de vergüenza y humillación eterna, no son motivo de suplicio y de culpa, sino son motivo de alegría y de esperanza. Porque aunque son vergonzosos en sí, son expuestos sobre el colchón, sobre la base, sobre el fundamento de la obra perfecta de Jesucristo. Todo ha sido consumado. Nuestros pecados han sido perdonados. La culpa de nuestros pecados ha sido saldada. Declarados justos delante de Dios y hechos hijos una vez eterna, una vez y para siempre. Exonerados del castigo eterno, no por impunidad o por indulto, sino por la obra perfecta de Jesucristo. Hebreos 6:13. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y luego en Hechos 24:25 dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando hablamos del juicio, los que no son de Dios se espantan, salen corriendo y dicen: no me hable más, por favor, de eso. Pero los creyentes, salvados por gracia, redimidos por la obra perfecta, confiantes en la obra de Jesucristo, cuando son expuestos y sus pecados son expuestos al mismo juicio y al mismo juez, tienen esperanza. No porque sus obras sean buenas, sino porque el juez es justo y porque ese juez es el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Ese juez que se sienta a juzgar con rectitud. Dice la Biblia que tiene las cicatrices en sus manos y en sus pies y en su costado de los clavos. Es decir, tiene las cicatrices evidentes de su mediación, de su sustitución y de su intervención para la expiación de nuestros pecados. ¿Eso no es misericordia en medio del juicio? Si usted no entiende eso y no se goza, es probable que usted no haya entendido el evangelio todavía. Es probable que usted tenga que espantarse cual Félix el gobernador, que al escuchar sobre el juicio y sobre el dominio propio se espantó y dijo: por favor, no me hable más,
porque me causa un gran tormento. Pero el creyente, aún en medio de sus peores días, aún en medio de la sombra de muerte y del valle peligroso, aún en medio del lodo cenagoso, hundido, con el temor de ser expuesto y de sufrir las consecuencias, tiene esperanza. Porque ese juez que está dictando sentencia con veracidad es el Cordero digno de abrirnos la entrada al reino de los cielos. Operará como juez y como abogado. Lucas capítulo 14, 16 al 24 dice: entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará de mi cena. Hermanos queridos, cuando Gálatas describe las obras de la carne y las obras del Espíritu o el fruto del Espíritu, no contrapone de manera antagónica o con antónimos las obras de la carne con las obras del Espíritu. No dice frente a las peleas que no peleemos. No dice que frente al adulterio que no adulteremos. No dice que frente a la borrachera que seamos sobrios. Lo que hace el apóstol Pablo en las cartas de Gálatas y Efesios y en otros listados de pecados es que contrapone el fruto de la carne, es decir, las acciones pecaminosas, con el fruto del Espíritu, que no es antagónico, que no es un antónimo, sino que es la provisión perfecta para saber que estamos en Cristo. Es probable que nosotros estemos incurriendo en toda la lista de pecados de Gálatas: peleas, celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías, idolatrías, enemistades, inmoralidades, perversiones, adulterios, fornicaciones. ¿Alguno de ustedes ha incurrido por lo menos en uno de ellos? Es probable que incurramos en toda esa lista, pero ¿sabe cuál es el antídoto o la respuesta o la medicina para saber que pertenecemos a Dios? Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. No creemos en aquellos que promueven un evangelio de cambio de obras. No creemos en aquellos que están diciendo: es que yo antes era un borracho, ahora no lo soy. Antes era un adúltero, ahora no lo soy. Antes era un mentiroso, ahora no lo soy. Tengo garantía de vida eterna. Digo como dijo Jesús: hipócritas, religiosos, sepulcros blanqueados, que piensan que por sus propias acciones o modificación de conductas heredarán el reino de los cielos, que tranquilizan su conciencia perversa con acciones que, si bien es ciertas son buenas, no son la garantía del carácter en Cristo Jesús. Y termino con el texto de 1 de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. ¿Estás en pecado? Arrepiéntate. ¿Estás viviendo obstinadamente contra los principios de la ley de Dios? Pide a Dios misericordia. Suplícale a Él que tenga misericordia de ti, que ilumine tu corazón y tu mente y te arranque del pecado y te dé victoria sobre las acechanzas del diablo. Pero el mandato paternal de Dios, el encargo, el imperativo de Dios es permanecer en Él, no en el pecado, permanecer en aquel que perdona el pecado y que tiene misericordia. ¿Juicio sin misericordia? Juicio sí,
pero juicio lleno de misericordia, no solo para el incrédulo, sino también para el creyente. El incrédulo va a ver la misericordia de Dios. El último día en que podrá ver la misericordia de Dios, la bondad, la providencia de Dios, será el día del juicio. Y luego entrará en el día eterno de la confusión perpetua. Los creyentes veremos la misericordia de Dios en plenitud en ese día y la celebraremos por siempre, viviendo en su gloria, una vez y para siempre. Los creyentes en el día del juicio, en ese veredicto final, podremos ver lo que nosotros hoy confesamos con nuestros labios, pero lo que no podemos ver en plenitud. El fin principal del hombre y de todas las cosas es la gloria de Dios y gozarnos de Él por siempre. Eso lo creemos hoy, lo anhelamos y lo vivimos en alguna proporción. Pero en el día del juicio será pleno y absoluto. Será la victoria contra todos nuestros pecados. Ese día no lucharás tú nunca más con tus pecados. En el día del juicio se quitará la tortura y la vergüenza de nuestros secretos y de nuestros pecados ocultos y de aquellos que hemos abrazado y que hemos consentido y nos hemos justificado. En el día del juicio final, los creyentes, se nos quitará toda la vergüenza y toda la ignominia y toda la afrenta por nuestra condición pecaminosa y entraremos a la gloria eterna en victoria y celebrando la victoria no de nuestras acciones, sino la victoria de un Rey justo, Cordero eterno, Jesucristo el Señor. ¿Y saben qué más? Si falta gracia y si falta bondad, mereciendo nosotros castigo, dice la Biblia que en ese día los creyentes serán galardonados. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama en una de sus cartas, gracia sobre gracia. Porque mereciendo la condenación, recibimos la entrada al reino, pero además de eso se nos va a premiar. ¿Premiar por qué? Cuando recibamos ese premio, todos pudiéramos decir, no es justo, porque nunca obré bien, porque no serví bien, porque no fui fiel. Pero como la gloria es para Dios, Él determinó que a sus hijos que Él salvó por gracia, sin tener ni un mérito para la salvación, darle la salvación. Y que sin tener ninguna acción buena y digna de consideración, darles premios, coronas, galardones, posiciones de honra y de honor, que no servirán para gloria humana, sino que servirán para la gloria de Dios. Dios te bendecirá. No sobre la base de tus acciones, sino sobre la base del carácter eterno de Dios. Es el momento para quitarnos la culpa y para confiar en nuestro Dios. Es el momento para en medio de nuestros pecados arrepentirnos y apartarnos, pero no sobre la base del terror de las consecuencias, sino sobre la base de la gracia inmerecida, de la justicia perfecta y de la bondad eterna de nuestro Dios. Inclinen su rostro, por favor. Amado Señor, juicio, pero juicio con misericordia. Gracias, Señor, porque aguardamos el día de tu venida, cuando todos los muertos se levantarán de sus tumbas y los que estén vivos serán transformados y veremos en el firmamento, en el espacio, la llegada tuya gloriosa y victoriosa como un Rey eterno y como un juez implacable. Los libros serán abiertos y ese juez eterno y justo se sentará en el trono, un trono blanco, impecable, radiante, y todos los transgresores de todos los tiempos, sin faltar uno, incluidos los ángeles caídos, tendremos que presentarnos para rendir cuentas. Señor, será el día de mayor confusión para aquellos que obstinadamente viven en contra tuya. Será el día de eterna confusión para aquellos que haciéndose pasar por cristianos, realmente no lo son. Para aquellos que son cizaña en medio del trigo y que son lobos disfrazados de ovejas. Allí no habrá manera como mimetizarse, como ocultarse y como pasar inadvertidos. Pero será el día de mayor gloria y celebración para aquellos que han sido redimidos por gracia. Será el día de la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Cuánto luchamos con nuestros pecados en esta tierra? Cuánta vergüenza tenemos por ellos, pero cuánto deleite nos dan nuestros pecados también. Señor, pero en esa confusión del deleite por nuestros pecados y la vergüenza frente a ti, ese día para aquellos a quienes tú has redimido por gracia, será el día de la victoria definitiva sobre la muerte y sobre el pecado.
No será día de confusión, no será día de amargura, será día de fiesta y de victoria eterna. Veremos tu gloria por la eternidad y disfrutaremos no nuestras acciones ni nuestro resultado. Disfrutaremos eternamente tu obra perfecta, tu obra terminada y eficaz, tu llamado irresistible, la plenitud de aquello que tenemos hoy en parte, pero que luego será en plenitud y perfecto. Gracias te damos, danos esperanza, danos consuelo y confianza y danos firmeza para mirarte a ti. Y por favor, Señor, ten misericordia, ayúdanos con nuestros pecados, borra nuestras maldades, lávanos de nuestras maldades y danos victoria para que no nos amañemos de nuestros pecados, para que nuestro corazón no se endurezca en medio de nuestros pecados, sino que nuestro corazón sea tierno y dócil. Y aunque caemos, entendamos que necesitamos levantarnos y tú mismo nos levantes, nos limpies y nos purifiques por tu sangre preciosa. Te suplicamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.